para que aquí que un aquí en Juárez que cajo la cinco y chana no así venga la señora Janet García Villeda. Lo que acabo de decirles, le dije que muchas gracias por compartir esta fiesta en la cual está como responsable en su organización la señora Janet García Villeda. Eso, muchas gracias. Por ahí, a lo mejor, si me contestan una pregunta ¿qué significa Jamodí? Ahí lo piensan, ya me dicen al terminar la sesión. Pues bien, pues agradezco precisamente que se organicen eventos culturales, entendido por cultura todo lo que el hombre ha creado: la danza, la literatura, la escultura, la bonita música, bueno, hasta la rica gastronomía. Y el sistema de creencias también es parte de la cultura, es amplio. Desde luego se divide en dos ramas: la cultura material, como son las obras arquitectónicas, todo lo que se pueda plasmar, y también una cultura no material que se siente, como cuál, como la lengua. No se siente, pero se escucha, ¿sí? Bueno, Tiñoki, Garangori, Shita, Hana Anagu, Hui, Duntia Moyekaya, Hui, Ranjori, Shita, Parangea, Oshkizoni, Raduri, Ringakei, Oshkizoni, Tadu, Ditzavite, Di Rami, no si Yandi, no Dure, Noki, Ra Tanyatsu, Lambandi, no Tzavite. A lo mejor les parecerían muy complicadas, pero son palabras en ñamñú. Y hay alguien que hable aquí en ñamñú, o más conocido por el otomí. Aclaro, no en términos de que me sienta persuadido ni ofendido. La palabra otomí es un término que nos adjudicaron los mexicas. Los ñomñús decidieron que se hable como ñamñú, con sus diferentes variantes: ñojo, ñoñú, ñoñú, ñañú, ya y yujo. Son variantes, son iguales de importantes por cada región, depende de lo suyo, ¿sí? Les comenté, la lengua es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres, ahí viven tus abuelos. En esa casa milenaria habita tus recuerdos. Por eso no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores por la muerte de tu alma. Tu cuerpo los verás en el rostro de tus hijos, y tu alma lo verás en la reflexión de las estrellas. Es una poesía, por cierto, de un poeta maya, en la cual distingue algo elemental, lo que es la lengua. Hablo por lengua porque, en cierta forma, en un principio el autor le puso idioma, cuando había esa clasificación de idioma y dialectos. Por fortuna, gracias a indicaciones de la UNESCO, se habla por lo general lenguas. Se habla la lengua francesa, la lengua española, la lengua inglesa, la lengua ñamñú, la lengua náhuatl. Es decir, ¿con qué fin? Simplemente para tratar de unificar los términos y no se tome como despectivo, ¿sí? Es tan importante porque por este medio nos da a conocer, por cierto, nuestros sentimientos y también nuestros pensamientos. Créanme que a veces cuesta trabajo buscar palabras cuando uno no siente, porque están dados en otra lengua. Frecuentemente me pasa lo mismo. Y aún en la actualidad, a pesar de ser bilingüe, en ocasiones tartamudeo todavía el español porque me cuesta trabajo. Yo fui educado, mis abuelos, mis padres hablaban en ñamñú entre ellos, pero ellos, para evitar la discriminación, tal vez lo entendí, nos hablan en español. ¿Por qué? Porque nos discriminaban mucho. Por fortuna, muchos no le hicimos caso, nos aguantábamos lo que ellos conocen como bullying. Y aquí estamos, nos orgullecemos de divulgar esta lengua originaria que da mucho que decir. Y cuesta trabajo, por cierto, encontrar las explicaciones de lo que son en español. Tengo que reflexionarlo para explicarlos. Pues si me preguntan en ñamñú, me sale con más facilidad. ¿Por qué? Porque nunca me he avergonzado hablar de mi lengua originaria.
¿sí? Bueno, miren, efectivamente yo soy académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Acatlán, que antes, cuando yo ingresé, era Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Ahorita es facultad porque se imparten maestrías y doctorados, es facultad. E inicié precisamente la licenciatura de Ciencias Políticas. Después tuve la oportunidad de que me fuera invitado, gracias a lo mejor con las ganas que me dieron algunos maestros, aplicar exámenes extraordinarios, decir que les podía bolsillar, es decir, como suele pasar, un maestro se ofrece pues para ver qué puede ayudar. Yo me abrí un espacio en historia, después en ciencia de la comunicación, pero ahí me enteré, por cierto, de que nada más están impartiendo de lenguas originales el español y el náhuatl, y me pregunté bien por qué no el otomí. Hice investigación, por fortuna se me ocurrió hablar en un grupo de historia y una señora que estaba estudiando historia, pero ya sabía hablar en náhuatl, por cierto, hasta daba cursos, incluso en uno de los cursos que dio un diplomado a la Marina, a la jerarquía, pues, ¿sí? Y me dijo, oye, escuché que usted habla el otomí, ¿por qué no me imparte? Digo, pues es que no sé cómo se... Bueno, no me dijo nada. La siguiente sesión me dijo, ya platiqué con mi profesor, que fue mi profesor de náhuatl, que por qué no platiqué con él. ¿Cómo se llama? Nagel. Le dije, alemán, sí. Y era hijo de alemán, impartiendo el náhuatl, hijo de alemán. Después, con el tiempo, el que inició el náhuatl y la enseñanza en esa facultad también fue un alemán. Mejor los extranjeros nos quitan trabajo. ¿Pero por qué? Porque le encuentran sentido en nuestras lenguas, todas las lenguas que hablan en México. Y en una charla me digo, oye, ¿usted sabe hablar? Digo, sí. Se abrieron parcialmente por 4 horas, pero 2 veces a la semana. Vine a mi región, que es el Valle Mezquital, es la región que abarca 29 municipios. Y bueno, los que sabían, a los oportunos de ellos, la maestra Martín del Campo, dice, no, si fuera un día sí voy, aunque no ganemos nada, pero 2 días, pues ni para el pasaje. Y entonces me fui un poco decepcionado. Le comenté al maestro de náhuatl eso, y me dijo, ¿y usted sabe hablar? Digo, sí. Entonces, ¿cómo qué porcentaje considera? Tal vez como entre 85 o 90%. Entonces, ¿quién te puede evaluar? Entendí el mensaje, ya había escuchado las obras publicadas en un diccionario de un conjunto de libros de 504 verbos de un escritor filipino, Bernal Pérez, se llamó, ya falleció desafortunadamente. Y me hizo un examen, otro examen precisamente me lo hizo la maestra Martín del Campo, y se lo llevé. Estaba apto. Tal vez no eran 100% porque no tenía una gramática, no conocía yo una gramática ya bien cimentada. Ahora ya con la investigación pues ya me siento un poquito ya más aprovechado en ese sentido. Y me percaté que mi lengua es tan importante, pero no había muchas fuentes para cómo enseñar, porque el nivel de primaria tal vez son como cuentitos, y así hice mis cuentos, relatos, fábulas de animales, los traducía y servía como material didáctico. Pero entonces, claro, ¿cómo darle más importancia? Traducir un libro, precisamente La visión de los vencidos, que la autoría de Miguel León Portilla fue un filósofo, poeta, un escritor, una eminencia, es un gran historiador, lástima, falleció hace poco. Y en una de sus conferencias le escuché que el otomí fue un pueblo guerrero, ¿sí? Que fueron los primeros que le enfrentaron al europeo, y eso significa arraigo, fortaleza, indica defender su tierra, su identidad. Claro, les fueron mal, la masacre que hicieron en Cholula, a todos masacrados, pero porque ellos ya conocían los arcabuces, conocían la pólvora, ya que eran flechas, eran dardos, eran ondas, pues igual frecuenta mucho la energía con que se defiende. Entonces me dije, bueno, ¿por qué no defender la lengua? Lo abordé en su oficina del Instituto de Investigaciones Históricas, le pedí su permiso para traducirlo. Le dio gusto. Y digo, oye, me has dado la idea
Yo este libro, la información lo saqué de los códices. Los códices son signos, son dibujos que ellos tienen conocimientos, han estudiado para saber el significado. Ese lo voy a traducir en náhuatl, el otro en náhuatl clásico. Él era hablante de náhuatl, bueno, era un políglota porque yo le escuché hablar 6 idiomas en lo que pude seguir, pero sabía 9, entre ellos el náhuatl clásico. Y efectivamente su obra salió publicado en 2015. Y la visión de vencidos, que por fortuna la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo salió publicado porque le fue a hacer una invitación para que prestara otro libro. Dice, no tengo nada, pero si tengo alguien que va a escribir con respeto a mi obra, una de mis obras. Me dijo, lo pasamos para él, digo, donde sea, pero que se haga publicado. Entonces me siento orgulloso porque mi estado, que es Hidalgo, aquí lo he publicado. Y por cierto, va a haber un congreso internacional en el mes de octubre. Propuse el tema como la traducción como un método para preservar las lenguas originarias. Me ha aceptado, que al grado que me invitaron para otro evento de la Feria del Libro de la universidad. Quiere decir, porque son cosas interesantes lo que propongo. Las traducciones que yo hago no son un mero capricho. Me apego a una gramática, al ñamñú. Tiene gramática, tiene una sintaxis, tiene una fonética, tiene todo lo que es otra lengua, como el español, el inglés. Pero ¿por qué se hizo menos? Porque nada más lo hablamos. Es más, nosotros a veces hablamos, no hablamos con una gramática, sino hablamos para que nos den a entender. Y entonces cuando leemos los libros, sabes, como que nos cuesta trabajo entenderlo porque están escritos por una gramática. Es lo que estoy tratando de hacer. Persiano, ¿sí? Por fortuna, esa obra salió presentada y motivo por el cual ya llevaba yo adelantado este segundo libro, Llano en Llamas, para presentarlo en un centro internacional para autores literarios. Por fortuna, tal vez se compadecieron de mí o no sé, pero fui el único de lenguas originarias, repito, lenguas originarias. Su servidor evita el término de lenguas indígenas. Nos dijeron indígenas a nosotros porque consideraron que el español descubrió hasta las Indias. No, aquí son lenguas originales, son lenguas autóctonas. Y obtuve buena enseñanza porque conviví con 43 traductores de otras lenguas a nivel internacional, alemán, ruso, chino, etc. ¿Sí? Con el intercambio se aprende mucho. Y bueno, un libro que me llamó la atención porque, fíjense, les soy honesto, yo he leído ya 3 veces Pedro Páramo y se me dificulta un poco la lectura, es un poquito densa, pero ya voy entendiendo más. Y me preguntaron, ¿es el libro que más conocen? Ellos a nivel internacional, 3 literatos mexicanos son reconocidos: Octavio Paz por el premio Nobel, en segundo lugar Juan Rulfo, escribió 3 libros, y el tercero Carlos Fuentes, ¿sí? Carlos Fuentes, ya traduje una de sus obras, Aura. ¿Y por qué? Si ellos conocen más de nuestra literatura, entonces hay que corresponderles tratando de fomentarla a nosotros. ¿Con qué fin? Porque estamos en pañales, o estábamos, porque ahorita hay más oportunidad, gracias a las políticas a nivel internacional como es la globalización. También es un recurso para preservar las lenguas originarias, que se fomente la cultura nativa de cada región, que no se pierdan. Es falso que es negativo el neoliberalismo, tiene cosas positivas, entre ellos la fomento de la cultura, el intercambio y sobre todo rescatar y mantener la identidad. Identidad cultural. Cultura es la música, cultura es la poesía, cultura es esto, la literatura, etcétera. Vaca, ya mencioné hace rato que abarca la cultura, hay que mantenerlos. Y cada obra tiene un significado importante, como les comenté, para levantar la autoestima y no sentirnos acomplejados. Es la visión de los vencidos. En el prólogo de la traducción, el doctor León Portilla destacó: los otomíes fueron una de las culturas primeras. Aún quedan los restos, están las ruinas de Cuicuilco, pirámide de Cuicuilco, son unas redondas, ¿sí? Allí convivieron los otomíes juntos con los olmecas. ¿Por qué se fueron? Porque hubo una erupción del volcán Xitley, se enterraron. Fíjense,
Manuel Gámez Simón, el arqueólogo importante, que le pidió por cierto a Venustiano Carranza que le diera presupuesto para desenterrar. No le hizo caso, no se le cerró las puertas tampoco, y buscó el apoyo de un extranjero, un arqueólogo estadounidense, que sí existe ese lugar. Bueno, hacemos la petición para que se hagan excavaciones, sí, solamente así Venustiano Carranza aceptó a los dos, los van desenterrando, y ahí están, sí. Después los otomíes también, al darse la erupción, se empujan, llegan acá en Teotihuacán. Ahí, las piedras de Teotihuacán, las obras de artesanías, una parte de las obras de la edificación, hay manos otomíes. Eso gracias a un investigador estadounidense, que es académico de la Universidad Autónoma de Guanajuato, David Charles Roy Carr se llama. Es un doctor que escribió su tesis doctoral de 1250 páginas. Ya cuando le agarré confianza con él, digo, oiga, usted puso mal ejemplo. Hubieran salido 5 o 6 tesis. Están en internet, por cierto. Si no, pues yo les doy la liga donde lo pueden localizar. No es egoísta el señor. Por fortuna, todos los extranjeros que me han apoyado, me han dado el apoyo, me han dado bibliografía, me han orientado. A veces los mexicanos somos que a veces somos resistentes. Esto lo hago para mencionar, no todos, hay excepciones, hay otros que lo empujan a uno, que dicen adelante. ¿Sí? También otro investigador, en la cual me permitió ir a presentar la primera versión del Quijote, del Principito, por cierto, que se llama versión bilingüe, de Proñamiu, ¿sí? Jacques Galinier se llama, Jacques Galinier. Él está aquí, viene, desde luego está compilado por la Universidad de París desde 1969. Ya viene y va, viene por estudios, pero siguen escribiendo. Es decir, más los extranjeros nos han estudiado, pero nos conocen, nos tratan como nos tratan bien. Si yo no soy de los que se quejan, pero porque nos conocen nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, porque somos, ¿sí? Y gracias a ellos me han impulsado y me dije, bueno, si voy a enseñar a los niños, ¿por qué no una obra que sea traducida para niños? Investigué qué obras se han traducido más en varios idiomas y fechas, en otras lenguas. Primero está la Biblia, está traducido en muchas, las lenguas originales también. En segundo lugar, el Quijote, y en tercer lugar es este libro. La primera versión ocupó en 182, yo fui en Ñamñú. Hoy ya son 300, fíjense, en 11 años, tras de 12 años, ya son 300. ¿Por qué? Porque se aceleró más con la globalización, destacar la identidad. Y ahí tienen el Principito. ¿Por qué? Porque es un libro que aparentemente es para niños, pero no es cierto, es para la gente adulta. Hay que leerlo y releerlo para sacar ahí. ¿Sí? Por eso que dicen los niños que nosotros somos los que no entendemos, porque queremos que actúen ellos como nosotros pensamos. No es cierto, es su mentalidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que inculca el Principito? Valores que por fortuna los pueblos originarios todavía los conservamos. El respeto, la solidaridad, el humanismo, la amistad. Le dediqué el libro precisamente a su amigo León Bertz. Está escrito con W, dirían Wert, pero en alemán la W suena como B. Bert, ¿sí? Fue un piloto, aviador. Estaba refugiado en Francia, lo escondieron precisamente porque él también era descendiente de judíos, y en aquellas fechas, desde 1938, Alemania invadió Francia. Entonces perseguían a todo lo que tuvieran que hacer, por el apellido daban los que eran de sangre judía, lo escondieron. Pues en la introducción dice: pido perdón a los niños, no dígale esta obra a los niños, se lo digo a un amigo que pasa hambre, pasa frío y necesita consuelo. Un prófugo de la justicia, o en este caso de terminar en los hornos de Hitler, pues simplemente tenía que evadirse. Es un consuelo. Entonces, ¿a quién se le diga? A su mejor amigo. ¿Sí? Bueno, ¿saben la historia? El señor intentó ser piloto desde pequeño,
no se lo hizo porque también lo hizo por parte del ejército. Todos los ejércitos son muy exigentes en cuestiones físicas, cuestión con conocimientos, y también te miden tu examen psicológico, te aplican si eres apto para ellos. Respetables los señores de cualquier país. No se le hizo, pero no desengañó, al menos tenía dinero en su familia, estudió para piloto, para rutas comerciales, y lo hizo. Y al final de cuentas propuso para que en la Segunda Guerra Mundial, para que participara con el ejército francés. Fue muerto, por cierto, por un misil de aquellas fechas de un alemán. Pero antes los aviones tenían muchos desperfectos. Se cayó una vez en por cierto, en el desierto del Sahara. Esto me habla que le apareció porque aquí conocemos un duende, ¿sí? Un personajito así extraño que le llamó un principito y que como dándole ánimos para que estuviera sobreviviéndose. Y después este niño quiere tener amigos y se va en busca de amigos en sus pequeños asteroides. Un asteroide es un pequeño planeta, es pequeño. Cada uno de nosotros vivimos en un asteroide porque vivimos en nuestro propio mundo. Allí encuentra personalmente un personaje que era un rey y era vanidoso, se sentía lo máximo. Para toda persona era su súbdito y no le convenció. Se va a otro planeta, otro asteroide, y allí encuentra a un vanidoso que se miraba y decía que era el único que estaba guapo, etcétera, etcétera, ¿sí? Después otro asteroide donde está una persona, cuenta y cuenta. Él, el principito, le dice: ¿qué cuentas? No le contestó. Continuó contando. ¿Qué cuentas? Lo que hay de estrellas. Ah, moscas. No. ¿Sí? ¿Qué contaban? Las estrellas les decían suyas, dicen: yo son mías porque lo estoy viendo y lo estoy contando, son los mismos. Es una persona ambiciosa. Las estrellas son para todos. Y por cierto, a veces ya con las prisas o la iluminación ya nos vemos con detenimiento, ¿verdad? Pero con años anteriores todavía hay oportunidad de verlas así, muy bonitas. La colaboración del universo en la oscuridad es hermoso, ¿sí? Y más sintiéndose el aire de provincia. En la ciudad no es recomendable, porque si no ves las estrellas que te cuidas de los malosos, no es conveniente. Es decir, en esa travesía distingue qué personas con qué cuenta la humanidad, hasta que al fin de cuentas mejor se hace de amigo o trata de ganarse de amistad a un zorro. Los animales tienen atributos. Los zorros son los animales más astutos. La serpiente es un animal muy escurridizo, sagaz, pero en términos científicos una serpiente, por cierto, indica ciencia. ¿Se han fijado ustedes el escudo de la escuela de medicina? Y una serpiente es conocimiento. En un tiempo, una religión, evito cuál, no les digo, tomaba como que condenaba a las personas. No, lo tomaron en el sentido para que lo aborrecieran. Y entonces, primeramente, bueno, con el zorro. El zorro le dice: domestícame. Nosotros entendemos por domesticar es quitarle lo bronco, lo bravo. Hasta las personas tenemos eso. ¿Qué nos ganan? Nos ganan por el alma, por las cosas que hacemos, nos convence. En este caso dice, le dieron indicaciones qué hacer. Veo un animal. Los animales presienten, son muy perceptivos. Un perro, por cierto, es que no nos gusta, le queremos pegar, nos ladra. En cambio, si sabe que nos caen bien, nos gusta, hasta cerca y mueve la colita. ¿Sí? Él le dice: primero haz como que si no habías visto, acércate. Y así le hizo. Cada vez se sacaba más y más. Y al final ya está bajo de un manzano, le dice: domestícame. ¿Qué significa domesticar? Significa ganarme tu confianza. Y le dijo: tales horas vas a venir. Si vas a venir a las 4, desde las 3 de la tarde, mi corazón va a empezar a palpitar aceleradamente porque te espero. Pero si llegas a deshoras, no creas ese hábito. Esta es una buena recomendación para los esposos, los
maridos, llegar una hora, porque si no, a veces ya dicen, sírvete si quieres. En cambio, si dicen, no, pues ya se calienta, se queman los dedos, etc. Pero se queman los dedos y después otra vez calentar, entonces no, ya, sí, hay que ser puntual. ¿Sí? Son valores, repito. Y a fin de cuentas, tratar de buscar otras personas de otros planetas con características como personas. Un capítulo 21 se llama cuando el Principito llega por cierto a un lugar y ve puras rosas, algunas escuálidas, en el desierto pues no hay mucha agua, y le preguntan dónde están los hombres. Dice, los hombres los vi pasar hace 6 o 7 años, no los he vuelto a ver. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen raíces. La raíz no es como las plantas, nada más que se entierran. La raíz de una cultura son sus culturas, su cultura son sus creencias, son sus tradiciones. A veces nosotros perdemos, queremos adoptar otra cultura y olvidamos la nuestra. No hay como la nuestra, tiene mucho que resaltar, mucho que distinguir, mucho que cultivar. Por cultivar es decir, todas las bases hay que continuar con ellos. Como cuál es el respeto a las personas adultas, el respeto a las personas que son con limitaciones intelectuales, no burlarse, eso es respetar a las personas, respetar lo ajeno. Son valores que se han perdido, qué desgracia. Y es que estamos en una época de superación de ese tipo de tratos, ¿sí? Y en fin, este libro tiene un montón de metáforas. La rosa es su esposa, se llamó Consuelo Sunsin, su esposa, ¿sí? Como suele pasar en toda relación, se enojaban y le decía que todas las rosas son bonitas pero tienen espinas. Pues ¿quién no se va a enojar cuando se defienden? Nos dicen de cosas también, nos contestan de mal modo, etc. Y entonces, pero dicen, habrá muchas cientos o miles de flores, rosas, pero la mía es la que lo tiene enaltecido, etc. A pesar de los problemas que tenían, ¿sí? Bueno, para realizar esta traducción tuve que leer todas las obras ya escritas en español, en su tiempo 4 más, aparte del Principito, editados en Argentina. Pero ya me hice de amistades consiguiendo libros editados en España, entre ellos Cartas a un Rehén, que por cierto es un libro dedicado por León Berg, Cartas a un Rehén, no son cartas, no para eso, ¿sí? Perdón. Ya con el tiempo, el hablar mucho, me quiere mojar la garganta, perdido. Este libro tiene que ver con el hombre en el sentido, no un hombre que nada más trabaja, vive, sino tiene objetivos, que tiene ilusiones, que tiene algo para realizar, no es así, que tiene significado, pues, darle significado a su vida. Entonces tengo que leer. ¿Con qué fin? Simplemente para tratar de apropiarme su pensamiento, porque traducir palabra por palabra a veces no tiene sentido. Claro, les explico esto porque, en serio, aquí que no lo entiendo, pues entonces hay que leer otros libros del Señor. Una invitación no es malo, hay que nutrir nuestros conocimientos. Y todas mis obras están leídas, releídas muchas veces. Y entonces ya me llamas igual. Es un libro que me impactó de la primera vez que yo lo leí, que me llamó la atención sobre cuentos de Macario, lo que eran los pobres. ¿Por qué? Porque es un lenguaje campirano, es un lenguaje que es entendible, que lo sientes. Y entonces busqué qué más. Bueno, fue un gran fotógrafo, también escribió, él fue coordinador, profesor de una enciclopedia, el Instituto Nacional Indigenista se llamó. Se ubicó pues en la burocracia. Y no hizo más, pero con 3 libros que hizo adelante, ¿sí? Y bueno, todos también, este señor,
Carlos Fuentes tiene aproximadamente 84 libros. 84, escribe mucho. No todos los he conseguido, por lo menos ya están antiguos y no los he conseguido. Entonces, ¿con qué fin? Simplemente para entender su vocabulario. ¿Sí? Este es un libro, repito, que las vivencias de los personajes retratan las vivencias, por cierto, del medio rural. Nos han dado la tierra, es un libro, es un primer capítulo que también fue periodista. El gobierno de Lázaro Cárdenas se caracterizó por ser muy agrarista y dio la indicación que se repartieran muchos hectáreas de tierras, pero los funcionarios daban la mejor tierra al que tenía esto, y las peores, además, por eso la queja, que era Melitón y 3 personas, camina y camina para ir a destruir la tierra. ¿Por qué nos van? Si la tierra escupía y absorbía el escupitajo, la arena, y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con este pellejo de res dura? Pues no importa, el gobierno nos dijo que les va a dar tierra y no les va a dar agua, más no agua. No, queremos que nos traigan unas palmeras, palameras en una planta, o sea, la mejor tierra, tenía agua. Pues no, pero repito, fue la intención del gobernante, pero sus allegados pues no lo vieron. Ni modo. Es un libro, por cierto, de crítica, pero con sutileza. ¿Cómo hay que darse cuenta? Pues comparando, porque a veces no nos damos a... ¿qué será? No tenemos la capacidad de entenderlo porque no tenemos muchos elementos, entonces creemos que sí es cierto, ha dado esto y esto no. ¿Por qué fin? Nada más. ¿Sí? Bueno, este librito me llamó la atención porque no sé si recuerdan ustedes, durante el gobierno del señor Vicente Fox, por cierto, el secretario de Educación Pública, hizo mención, por cierto, de la posición de un Cristo cruzado de piernas. Entonces, por cuestiones de creencias fue tomado a mal. Pues es cuestión de higiene mental. Hablar de cuestión sexual pues no es nada, todo depende de la madurez mental, la forma como lo transmites, no es nada pecado, nada, pero por lo menos se causó por él. Entonces me llamó la atención, la maestra que recomendó este libro, en una escuela privada la despidieron y como que no es justo. Bueno, por fortuna en las escuelas federales no se da en eso porque no nos corren, o al menos nos llama la atención, pues entonces hay que usar el lenguaje. Entonces, bueno, yo generalmente cuando yo daba clase en primaria, lo primero que yo reunía también a los padres de familia, decir, mi forma de trabajar es esto, no se asusten, no hay que tomar mal estas palabras, o sea, también educar a los padres, se puede. ¿Sí? Y por eso lo traduje. Pero además, ahora es el nombre de una chica que vio allá en Francia. Bueno, me adelanto un poco. Gracias al Principito, llevan 2 versiones. Esta está en versión trilingüe, ñamñú, español e inglés. La primera salió únicamente con el pro ñamñú. Así decidió una dirección que es de la Embajada de Francia, que es Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Ellos decidieron, ¿sí? Y entonces, Carlos Fuentes fue embajador de allá. Yo tuve la fortuna de una casa de asistencia donde me asignaron el lugar. Hablaban bien de él porque fue un gran diplomático. Ha habido en nuestro México buenos diplomáticos, ¿eh? Qué bueno, por eso hace bien. Pero sobre todo habla de un lenguaje urbano que habla de ventanas, habla de sofás, habla de cortinas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué características tiene, por cierto, una cortina de peluche? Pues más suavecita, ¿no? Entonces hay que describirlo así, con lo que es. ¿Qué es una ventana? Saca las ventanas que las chocitas de mi pueblo, acostumbraban levantaban, por cierto, una beca de maguey y bebían, sabían cuando no conocían a vos, porque conocían a los vecinos. ¿Quién saludaba? Esa era la ventana. ¿Qué se llama? ¿Qué es como donde penetra la claridad? Creo que es una ventana. Entonces hay que describir eso. ¿Con qué fin? Simplemente para no emplear palabras en español, porque se hispaniza y se pierde. Si yo quiero cultivar mi lengua, tengo que construir palabras. Y les comento, las palabras que se han construido
y están aglutinados en la parte última de cada obra, no todas las obras, ya es el diccionario. ¿Sí? Las palabras que no son muy conocidas están aquí como glosario. ¿Con qué fin? Para que sepan y se enriquezcan en la unión. Si no lo encuentro en la versión del Valle Mezquital, tengo diccionarios del estado de Querétaro, tengo diccionarios del estado de México, tengo diccionarios antiguos. Fue lo primero que me auxilié. Con ayuda de algunas personas, por cierto, mis alumnos de historia, he tenido excelentes alumnos. Me ayudaron a palografiar, se llama una técnica de distinguir la escritura del español antiguo. ¿Con qué fin? Simplemente para dar significado a palabras, muchas palabras se les he encontrado ahí. ¿Sí? ¿Con qué fin? Para enriquecer la lengua ñamñú. Nosotros empleamos en nuestro español muchas palabras en inglés, pero no nos damos la tarea qué significa en inglés. O alguien sí, ¿verdad que no? Si lo empleamos ya, sí. Entonces ya hablamos español. Pues yo prefiero que hablemos ñamñú y español. ¿Sí? Es con esa finalidad. ¿Por qué yo? Porque soy partidario y gracias ya con las investigaciones realizadas, porque esto que inicié yo, inicié por cierto en el año 2001, cuando apenas estábamos empujando de la globalización, multiculturalismo, etc. Y pero repito, ha traído beneficio por parte de la UNESCO, que se ha aumentado mucho esto, para mantener la cultura propia de una cultura que es parte suya, lo vive, lo siente, etc. Entonces, ese es el atributo que le han tomado importancia a los literatos extranjeros y también los de escuela, los que a veces como que dudan, porque estas palabras no existen. No existe para nuestra región, en otras regiones se emplean. Y si queremos unificarnos, que nos entendamos todos. Por fortuna, yo a veces no puedo decir que hago para la perfección del ñodo, que es la variante del Estado de México, pero sí les entiendo, con una palabra que los dos que no les entienden, relaciono cuál es el significado. ¿Sí? Esa es la intención de preservar. Y bueno, con el estudio de la enseñanza de las lenguas, el náhuatl, precisamente los sacerdotes aprendieron náhuatl, también los sacerdotes aprendieron anatomía. También aquí tengo entendido que hay un sacerdote, excelente sacerdote, que habla en español, lo cultiva, y así que no nos convence. ¿Sí? Y eso, soy partidario. Yo no puedo relegar que mis arterias circulan de vital líquido, sangre nativa, mi estatura, mi pigmentación de piel, un poquito más ya de español. Tenemos características, algunas se crean extranjeros con características autóctonas. Es respetable. Yo al menos no me complejo, ni me he sentido menos. Pero es identidad cultural, no puedo negar lo que tengo de genes de mis abuelos, de mis padres. ¿Cómo también renegar de lo que me dejaron ellos, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura? No puedo, ¿sí? En fin, como tuvo impacto, personalmente la institución que organiza el Festival Cervantino, las tres obras, el Popol Vuh y el Quijote para niños, están publicados en versión trilingüe. El Quijote para niños, una característica tuvo es que los dibujos están pintados sobre pencas de maguey de un pintor excelente. Lástima, ya no hemos tenido los planes eran que los tres iban a salir, pero no, se enfermó y ya no se pudo esperar. Se llama José Luis Romo, un pintor otomí. Expuesto hasta en galerías europeas, en Estados Unidos, sí, pero repito, en pencas de maguey. Me llamó la atención porque lo conocí, lo traté. Yo lo había conocido porque, les voy a comentar, yo tuve una ocurrencia. Fundé una asociación de profesionistas. Aquí en este centro, aquí firmaron una parte de los estatutos. Me acompañó el doctor Jorge Avilés, el notario público, se me escapa, Galindo Zapida.
etc. Les llama la atención Jaime Galindo, ¿sí? Son profesionistas que les llaman la atención en nuestra lengua. Y aquí hicimos, bueno, yo fundé esa asociación de Valle Mezquital, se llamó. Esta fue otra asociación, pero ellos también apoyaron esto. Ahí conocimos a Francisco Romo, pero se fue a Querétaro, después fue a Nayarit, después a Querétaro y allá fue donde ya se impulsó, y ahí lo volvimos a conocer. ¿Quién me lo volvió a presentar? El doctor Pensiger, David Charles Rijkaard, en una conferencia me encontró, me dijo, oye, conozco un pintor, lo conocí, y te conoce. Y yo, sí, pues, ya me invité a ver si participa con nosotros, como esto, adelante. ¿Sí? Y eso no se había hecho. Se había pintado en huesos, en piedras, en vidrio, pero en técnicas de maguey no. El maguey es una planta nativa de nuestra región. ¿Sí? Bueno, el pulquero, porque también hay maguey, es el tequilero en Oaxaca. Perdón, es mezcal. Tequilero acá está en Jalisco. ¿Sí? Eso es parte de características de nuestra geografía. Y toda esa característica. ¿Por qué el Popol Vuh? Hay una cultura, por cierto, que es muy reconocida internacionalmente, los mayas. En los primeros congresos que yo asistía a nivel internacional, me encargaban libros de matemáticas, pero escritos por los mayas. No los encontré códices. Soy malo todavía, no tengo elementos para leer los códices, ¿sí? ¿Pero por qué? Los mayas fueron una cultura, ellos inventaron el cero, el uso del cero, para que la numeración fuera infinita, ¿sí? Fueron buenos astrónomos. Están sus pirámides, estas pirámides de Teotihuacán, pasan temporales nada más, nada. ¿Por qué? Eran adelantados. ¿Sí? Entonces, toda esa grandeza está oculta en varias fuentes y hay que darlos a conocer. Y mi objetivo es eso. Les confieso, yo ya me debía haber jubilado hace unos 18 años. Me gusta mi trabajo, me gusta traducir, me gusta compartir lo poco que sé en la historia de Ñañú, sobre todo motivar a alguno que otro joven que me haga caso. Hay que escribir. No importa que nos valoren aquí, alguien lo hará. Y si encuentran y buscan apoyo, les daré tips para buscar becas. Hay becas para el extranjero. ¿Sí? Pero lógico, si te buen promedio, tiene dedicación, porque si tenemos de 7 para abajo, pues no, hombre, que se quedan en cada país. ¿Sí? Entonces, pues, si alguien tiene alguna pregunta, no sé, que las diga yo o algo que ver aquí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al maestro a la vez para pasarle la voz? Profesor, sería bueno que también usted tradujera algunos cuentos para el nivel de preescolar, porque yo pienso que en la educación, yo soy profesora de educación preescolar, bendecidamente jubilada, pero me percato de que son pocos los libros que han traducido a Ñañú, y es bien importante empezar a fomentar desde ese nivel de preescolar la cultura Ñañú, que es súper valiosa. Si los extranjeros les interesan mucho nuestras culturas, nuestra comida, nuestras zonas arqueológicas, la lengua que ustedes dominan, y mis respetos, ¿por qué no empezar desde los preescolares a educarlos desde esa edad, para que en todos los niveles de preescolares continúen? Esa debería ser una materia. Gracias. Adelante, maestro, respóndale a la maestra. Perdón, es que a veces uno está acostumbrado a contestar en bloque. Maestra, con gusto lo voy a hacer. Le comenté que yo tengo material. Algunas veces han sido publicadas en algunas revistas. Fíjense, una vez yo describí una vivencia así como, he leído algo así como La vida inútil de Pito Pérez. Algo similar escribí. ¿Sí? El doctor, una vida más en Valle Mezquital. Después en un congreso también,
Una doctora, por cierto, en lingüística, oiga, me interesó su cuento que le escuché, ¿no lo puede prestar para publicarlo? Digo, pero está escrito pensando en año, le adelanto esto porque quiero que me lo revise, le dé una revisión. Y sí, salió publicado. ¿De qué? Un personaje de ese que hace mucho, pero es ingenioso, siempre la ingenió para tomar gratis. Y llama atención. Y hablando de material, una vez escribí algo con respecto a un perrito que me llamó la atención del niño, se llama Lunch, un perro peludo, pobrecito, que no se conocía las vacunas, pobre perrito, cada mordedor que le daban, porque se daba mucho la rabia, me tocó a mí, ¿sí? Lo único que hacían era, por cierto, darle frijol crudo, lo morían y lo para tragar, lo chamuscaban para que se metiera quemar su pelambre, pues, para matar las bacterias. Muchos perros se componían o no les infectaba. Entonces, pobre perrito duró 14 años pobre, y tuvo sin muela nada, pero era curioso, o sea, narré qué hacía, etcétera, etcétera. Y los jóvenes les llamó la atención. Puede continuar con ese tipo de fábulas. Y por ahí le voy a requerir su nombre después para, ya que me corrija usted si tiene contacto, tuvo contacto con niños, para ver si tiene aceptación, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, maestro. Es un enorme privilegio escucharlo hablar, ver su grande cultura, pero quiero hacerle una pregunta, maestro. Quisiera que nos dijera qué significa otomí y que si está usted de acuerdo en la autodenominación que se dieron los otomí de esta región de Hidalgo al autonombrarse ñañú, y también cuál sería la traducción de ñañú al español. Gracias, maestro, un privilegio siempre escucharlo y creo sin duda alguna que usted es un gran orgullo del Valle del Mezquital. Me da mucha tristeza ver que haya muchas pocas personas, sobre todo de aquí de Actopan, creo que la mayoría son personas que nos visitan en esta ocasión. Me hubiera dado mucho gusto que este lugar estuviera lleno, escuchara su conocimiento, su sabiduría y toda su experiencia como traductor. Maestro, es un privilegio enorme haberlo escuchado. Gracias. Ojalá haya respuesta para mi pregunta. Sí. ¡Bravo! Es una característica, por cierto, de los pueblos dominantes, imponer su cultura, bajarle la autoestima a los conquistados. ¿Con qué fin? Para someterlos más fácil. Por eso nos han dicho de todo. Pero repito, nosotros que sentimos que valoramos la verdad por nuestros abuelos, no es cierto, no es cierto, ¿sí? Y nos han dicho, por cierto, muchas veces que el otomí es cierto. Antes de que se sepultó, por cierto, la primera vez que Vilco, se vinieron para acá los otomíes. Pero ya había llegado una remesa, por cierto, de náhuatl, ¿sí? Que sentaron, por cierto, aquí por la altura de Ticomán, la Arbolilla se llama la región. Ya viven los náhuatl, se apropiaron de lo nuestro, les dio una oportunidad porque venían de esta parte del Pánuco para allá, para este centro de Tenochtitlan, donde fundaron. Y bueno, aprovechando los conocimientos de los otomíes, los sometieron, porque ellos fueron más guerreros, ellos tuvieron un dios de la guerra, Huitzilopochtli. Nosotros éramos más pacíficos, pero trabajadores. Bueno, ellos fueron los últimos, pero después fuimos sometidos por los toltecas, los teotihuacanos también. Pero en todas las obras de ellos hay manos de obra otomí, en la artesanía es lo que dejaron, y siempre nos fuimos sometidos. Se me cuesta palabra decir sometidos, sino yo digo, fuimos un pueblo tributario, pagamos tributos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la idiosincrasia, la mentalidad de ñañú fue persona pacífica. He reiterado en los foros, los otomíes no es que nos pongamos de tapete, somos respetuosos, les decimos sí señora, sí señor, luego les dicen sí señor, se burlan, pero para nosotros el respeto es algo elemental. Aún ya con las nuevas innovaciones, cuando tengo confianza con la persona y vamos en una calle y conversación, digo, discúlpeme que te tome de esta forma, te voy a explicar mis tradiciones, vete toda la vida pegado a la pared. ¿Por qué? Porque mi cultura es así, nosotros protegemos a las mujeres.
la mamá de nuestra mujer. No queremos que los maltraten, etcétera, etcétera. Han entendido adelante. Otra vez nos molestan, es que somos iguales, ya no la tienen una vida. Entonces ya, yo prefiero pedir permiso si se puede o no, ya para evitar problemas. Los valores cambian, pero también con eso cambia nuestra mentalidad. Entonces estamos a la deriva, no hay como tener una identidad propia, conservando milenios. Hay una cultura que no ha cambiado sus tradiciones. Los judíos, ¿qué son los judíos? Una cultura muchos ámbitos, tiene sus creencias, sus tradiciones y las prospera, y está su pueblo grande organizado, etc. Si un día en México conserva muchas de esas tradiciones, hacemos otra cosa, ¿sí? Entonces, precisamente, otomí es un término ocupado por los mexicas como otso, o es otso, es no tener, o significa nada. Infin es cara. Es como decir, como gente sin rostro, gente sin identidad. Lo tenemos, ¿sí? Pero ¿con qué fin? Simplemente como decir, nos dijeron cazadores de pájaros. La cacería fue una actividad propia de los pueblos originarios, del pueblo que escogió el hombre o no. Después fue herbívoro, primero fue carnívoro, pero decíamos que cazadores eran normal, que cazábamos con flechas, con ondas, era que se daban, no se conocía la pólvora. Pero bueno, con tal de meritar, fue eso. Yo cuando escucho eso, y si no vale la pena darles explicaciones, doy explicaciones porque es cuestión académica, cuestión cultural, me preguntan, yo sé que no creen, no me desgasto, lo llevo aquí. Y si lo repito ante un público, aunque sea pequeño, esto, yo siempre he contado que siempre los que tienen interés son los mínimos, que hay que hacer difundir con los hijos, con los nietos. ¿Con qué fin? Para que prevalezca la cultura en Ñamñú, o la cultura que sean, para preservarlos, ¿sí? A través de valores, el cultivo de valores. Bueno, la palabra, muchos lugares que tienen nombres de nombres náhuatl, tierras fértiles, ¿sí? El Ñamñú significa Mañutzi, por tres términos. Ma significa adjetivo posesivo, mío, mía, mi, o me, etc. ¿Sí? Y también ma significa largo, y también grande y largo también. ¿Sí? También significa vendedor o vendedora. Miño significa dulce y significa también camino. Y tzi significa diente y también cosas comestibles. Repito, cosas comestibles. Entonces, Mañutzi, yo lo he traducido como lugar donde se venden cosas para comer. Antes de que llegaran los españoles, se sentaron allá, ya recibían tributos desde los huastecos llamados Tenec, la nueva característica que les dado. Pasamos tributos aquí para allá. Era camino, lugar donde para llegar a la Ciudad de México. Y aquí a lo mejor eran trueques de comida, pero se vendía. Es decir, es el significado que le doy yo más. Esa nomenclatura yo por cierto lo propuse con el doctor Jorge Avilés, una ocasión expuso acá en las caballerizas. Él montó una exposición y diseñó un barco. Santa María le puso una piedra, por cierto, con el logotipo de Actopan, etc. Entonces yo escribí precisamente en el periódico el significado de Actopan, y sobre todo es un doctor que yo lo conocí, gran poeta, y gracias, andando en este ramo, así como conocí a don Alfredo Lugo, como conocí a la señora profesora, sí, Janet, en el camino se conocen y encuentran una identificación, ¿sí? Pero tiene significado también en Ñamñú, como en náhuatl, ¿sí? Bueno, se respetaron. El español es un idioma que también ha abarcado muchos términos originarios, como el pozole, están entre ellos. Se enriqueció aguacate, cacahuate, etcétera, etcétera. También abarcó palabras en latín, etcétera. Es rica. Así debe ser el náhuatl, que sea rico,
que sea más abundante, que sea ñamiú, que se conozcan los términos utilizados, por cierto. ¿Sí? Es una invitación para que se multiplique, o por lo menos permanezca. Vamos a brindar un fuerte aplauso al maestro Raimundo Ucío Alavés por este